¿Ven bien? Ya. Entonces, ¿qué nos queda pasar? Porque vimos los axiomas de la comunicación, ¿cierto? Dijimos que la comunicación era la reina de las interacciones personales, dijimos que venían estos conceptos, ¿cierto? De emisor, receptor, canal, mensaje, que los aprendimos en la básica. Y vimos la importancia de cada uno de los axiomas y cómo los podemos utilizar en la intervención social. Lo que nos queda ver es cortito, ¿por qué? Porque es una apreciación respecto de las teorías del desarrollo humano. No vamos a profundizar en las teorías del desarrollo humano, sino que más bien vamos a comprender qué uso les podemos dar. ¿Se entiende eso, cierto? ¿Qué teorías del desarrollo humano encontramos? ¿Qué teóricos que se han dedicado a estudiar el desarrollo humano? Jean Piaget, que lo vimos en la unidad 1, ¿se acuerdan? Con el desarrollo cognitivo de niños, niñas y adolescentes. Sigmund Freud, ¿cierto? Se ha dedicado a observar cómo se desarrollan los seres humanos y propone ciertas etapas de desarrollo. Erik Erikson, ¿se acuerdan que yo se los he nombrado también y que tiene esta etapa de esperar la muerte, ¿cierto? La desesperanza, y también nos explica cómo evoluciona el ser humano. Lo interesante de esto es que la gran mayoría, son enfoques psicológicos. Por lo tanto, intentan explicar el desarrollo del ser humano desde adentro hacia afuera. Depende, ¿cierto? O cada ser humano tiene un potencial interno de desarrollo que no depende del entorno, ¿sí? Eso es lo que proponen estas teorías de desarrollo humano en su gran mayoría. Y por lo demás, ¿cierto? Lo que nos vienen a decir es que hay un mínimo esperable en cada etapa del ciclo vital, ¿cierto? Que se espera desarrollar. Y que ese mínimo es igual para todos. ¿Se entiende? Todos los niños entre los 6 y los 8 meses deberían sentarse. Todos. Si no, hay una anomalía en el desarrollo. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Sí? Ya. Esa es la esencia de las teorías del desarrollo humano. Y cuando nosotros vamos a, por ejemplo, generar un marco teórico, ¿saben lo que es el marco teórico? ¿No? Con lo que uno enfoca la intervención, ¿desde dónde lo vamos a definir? Es el sustento del conocimiento, ¿cierto? ¿Cuándo yo uso marco teórico? Cuando yo hago un proyecto, ¿sí? Un proyecto de intervención o una investigación, que no son cosas distintas, investigación e intervención, ¿cierto? La investigación busca un nuevo conocimiento. La intervención busca generar un cambio. La investigación no cambia nada, explica un fenómeno. La intervención, ¿cierto?, busca cambiar el fenómeno. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando yo hago una intervención busco que, no sé, la señora nunca más necesite ir a buscar gas a la municipalidad. Cuando yo hago una investigación busco por qué la señora va a buscar gas todos los meses. Pero no intento que la señora no vaya nunca más. ¿Se entiende? La realidad queda igual, solo intento conocer y explicar. Profe, si desde el trabajo social se complementaran los marcos teóricos para poder realizar una intervención más integral, habría un cambio en el término del proceso, o sea, de que sea más efectivo. Porque, por ejemplo, yo le dije atrás, a mí me genera un poco de choque esas teorías. Estos marcos teóricos me generan un poco de choque porque son muy cuadrados, son muy estructurados y encasillan mucho. Entonces hay otros marcos porque estos son desde la psicología, pero hay otros que son desde la biología, que es del movimiento, como está Emil Pickle, o desde la filosofía, donde está María Montessori. Hay otros que también van aportando, porque si yo lo hago constantemente, tengo que evaluar constantemente, de hecho ahora ando con uno, y son encasilladores y no te dejan ver más allá, no te dejan ver que si a lo mejor a los 8 meses no se sentó
no hay una anomalía, simplemente puede haber sido la estimulación, puede haber sido la sobreestimulación. Entonces pueden haber un montón de factores, desde lo psicológico, lo biológico y lo social, que pueden influir en un fenómeno, en una problemática. Entonces, ahí es donde yo me hago la pregunta, si uno como trabajador social o como cualquier profesional tuviera esa capacidad de poder analizarlo y mezclarlo, porque todos tienen un punto al final, y ese punto de encuentro siempre es la persona. Tiene que ser así. Profe, a mí el otro día llevé a mi hijo a control sano y me lo derivaron a la nutricionista porque estaba pasando 3 kilos. Claro, llegamos hoy día todo el tema, me dice, pero yo lo veo normal. Y claro, Joaquín tiene 5 años, pero tiene la estatura de un niño de 6 años y medio. Y eso es lo que no ven tampoco. Entonces, como que se dejan guiar por las tablas, por los números y todo el tema. No, mi hijo no está obeso ni está desnutrido, entonces. Además, dijo mi mamá, después se enferman y bajan de peso. Claro. Pasa lo mismo con Esa es la teoría de mi mamá. con el desarrollo motor, Entonces yo pasa digo- con todo eso. No sé. De hecho, yo le dije que era mi hermano, tengo una sobrina, tiene 5 años, es alemana, todavía cuesta mucho que hable. Va al fonoaudiólogo y toda esa cuestión, porque es alemana, hola tata, y tiene como 5, todavía me dice tata. Pero aprendió a leer. O sea, le digo porque la psicología No habla. lo que se estudia No habla bien, como Pero- se espera una niña de 5 años, pero aprendió a leer. pero se supone que la psicología lo que estudia al hombre también desde la función cerebral y por ejemplo hay marcos teóricos que te hablan de por ejemplo, los periodos sensibles de un niño, desde el lenguaje, desde el idioma incluso, cuando hay un periodo sensible en relación a la lengua. Para los niños es mucho más fácil aprender un idioma diferente. Entonces yo digo, ¿por qué no se mezclan? ¿Por qué no No es hacen porque no. Uno debe integrar las teorías. Pero no Y si tú lees ahí, dice, ninguna teoría del desarrollo es suficientemente amplia para explicar todos los aspectos involucrados en la constitución del ser humano. Por eso lo que uno hace, y por eso, chiquillos, cuando uno hace una tesis, por ejemplo, para la licenciatura, lo que te piden en tu marco teórico pueden ser 100 referencias distintas de un mismo tema. No te puedes afirmar en una teoría para sustentar tu investigación. Te tienes que afirmar en lo que hayan dicho por lo menos 100 teóricos distintos. Les encargo la citación en Amaipo, 2000 China, haciendo la cuestión. Ese es un elemento de racismo. De racismo. Haber dicho que volví China, me acordé de una clase de diplomado de educación en derechos humanos. O sea, ¿cuáles son los dichos que usamos permanentemente que son discriminatorios? Te paró la pluma, por ejemplo. ¿Sí? Trabajaste como chino. Son discriminatorios, pero los tenemos súper arraigados culturalmente. Pues. Ya, ese fue un lapsus de mi cerebro. Que me acordé. Ya, entonces, cuando nosotros vamos a sustentar teóricamente, que eso es el marco teórico, le da fundamento y sustento a nuestra intervención, debemos observar más de una teoría, más de una explicación. De hecho, yo siempre les digo, si leen una teoría, busquen al tiro cuáles son los detractores de esa teoría y los que opinan lo contrario. ¿Y por qué? Porque esa es la forma en que yo puedo ir haciéndome mi propia idea respecto de qué es lo que tomo para mí y qué es lo que desecho. Porque, como dice la PPT, no hay una sola teoría que pueda sustentar el desarrollo de un ser humano y que pueda por sí sola venir a explicar cómo un ser humano funciona. ¿Te expliqué ahí? Entonces uno hace la integración de conocimientos. Pero en las instituciones no se aplica aquí. Hay instituciones, lo que pasa, chiquillos, es que el tema de la metodología, el tema investigativo, es difícil, es complejo. Y bueno, aquí me voy a poner peladora, pero nosotros sabemos que quienes generan las políticas públicas, quienes generan los programas en los que nosotros trabajamos, municipales, de la red Sename, de cualquier ministerio, Cernamec, no son trabajadores sociales y muchas veces no son profesionales de las ciencias sociales los que arman el proyecto, los que bajan esta política pública. ¿Quiénes son los que lo hacen?
los ingenieros comerciales. No sé si se han dado cuenta que en la tele de repente salen algunas noticias o de un lado político que dicen, y al fin se sacaron a los ingenieros comerciales de todas partes. Y tiene que ver con que ellos no tienen la formación en las ciencias sociales que tenemos nosotros, en el conocimiento del ser humano, que puede tener un psicólogo, un sociólogo, un pedagogo, un trabajador social, incluso un economista, porque la economía es una ciencia social, porque impacta directamente en el ser humano. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vemos proyectos y los leemos, sobre todo los estatales, tú te das cuenta que es absoluto y completamente cuantitativo, basado en números, basado en datos, ¿cierto? Y no tiene un análisis profundo de la necesidad o del origen o de la función del proyecto, porque no está hecho por profesionales de las ciencias sociales, está hecho por profesionales de la matemática. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces ahí tú puedes encontrar la explicación de por qué sustentan en una teoría, porque en realidad la teoría para ellos no es relevante, para ellos lo relevante es el número, el dato. Para ellos lo relevante es que, no sé, el 11% de la familia en Chile es una familia monoparental de jefatura femenina, por lo tanto hay que hacer un programa para ella. Ni siquiera importa que el programa sea eficiente, importa que el Estado pueda decir en la cuenta pública, ¿cierto? Tenemos un programa para esta población, estamos atendiendo esto. Es lo mismo que implementaron el proyecto para la mini pyme, ¿no? Para las personas que, sí, pues para las personas que tenían puestos establecidos. Claro, va a existir un apoyo, pero ¿qué pasa ahora con los vendedores ambulantes? O sea, al fin y al cabo ellos igual no tienen una red estable. Entonces, como la manera de verlo, o sea, porque es súper fácil presentar un proyecto, pero la problemática que está por debajo no la sacan, no la combaten. Porque eso es complejo desde el punto de vista desde la teoría, es complejo desde la práctica también. Es complejo desde la teoría, ¿por qué? Porque se entiende que el Estado debe velar por el Estado de Derecho, ¿cierto? Porque todos los miembros de una sociedad, de un Estado, que son todos nosotros, puedan hacer valer sus derechos. Y en ese sentido no puede avalar la ilegalidad. No sé si se han dado cuenta que Boric, hoy día como presidente, cuando no era presidente, reclamaba con los codos por muchas cosas. Y hoy día está muy serio y muy caballero, ¿cierto? Y trata de buscarle como la alternativa legal a la cuestión y trata de ser muy políticamente correcto. Y que nadie le reclame. Muy políticamente correcto. No, yo creo que él acepta el reclamo, lo que no acepta es la mentira. Si nosotros tenemos que ver cuál es el argumento que está usando la persona que está al otro lado. Porque si a mí tú me estás rebatiendo con mentira o me estás rebatiendo con argumentos vacíos, claramente yo voy a tener una reacción porque estamos en una conversación estéril. Me está diciendo perder el tiempo, porque si estamos conversando es argumento contra argumento, pero esos argumentos tienen que tener un sustento, en la realidad, mínimo que tengan un sustento en la realidad, ¿cierto? O sea, es cosa de ver hoy día, cuando fue ayer, antes de ayer, la portada de LUN, ¿la vieron? De las últimas noticias, que entrevistaban, no sé qué era, Condesa, no sé qué cuestión, una cuestión de la monarquía española del año 1, de cuando éramos, o sea, si Bernardo Higgins y toda esa gente no se pegaron la pelea de Chacabuco para que volvamos a ser colonia española, ¿o no? Yo creo que mínimo, la autonomía y ahí los patriotas, que se hacen llamar patriotas, ¿cierto? Mínimo que no quieran volver a ser colonia, pues que defendamos a Chile. Entonces, esa persona es de ultraderecha, y nosotros sabemos que la ultraderecha y la ultraizquierda son sumamente dañinas, porque son dos polos opuestos que lo que buscan es el extremo, y los extremos se unen, chiquillos. Los extremos se unen, o sea, tienen las mismas negras intenciones, ambos polos. Por lo tanto, el que se le dé cabida, te fijáis, yo soy presidente de la República y me preguntan por lo que dijo la mujer, me enojo. Porque si hablan de Estado de Derecho, si hablan de patriotismo, ¿cómo vamos a estar escuchando para la para una nueva convención, o sea, constitución chilena, lo que dicen los españoles? No pegan el punto. Es como que viniera mi vecino en la esquina a mirarme la olla si los
bueno o no, po. ¿Qué se mete usted? Usted se comerá los porotos con fideos cortos, yo me los como con fideos largos y es mi problema, ¿o no? Entonces, obviamente, existe esta animadversión, ¿verdad? Porque lo que se está jugando hoy día en Chile, chiquillos, son derechos versus privilegios. Y eso asusta a cualquiera. Obvio que si yo estoy acostumbrada a vivir de una manera y he tenido reglas del juego y me las quieren cambiar, me voy a asustar. Y hoy día en Chile los privilegiados les quieren cambiar las reglas del juego y se las quieren cambiar así, pero ¡pah! Le van a cortar la cabeza. Se acabó el privilegio. Y eso asusta. Y se están defendiendo con uñas y dientes como gatos de espalda. Pero eso no quiere decir que nosotros o el resto de los ciudadanos de a pie, que andamos dando jugo todos los días, trabajando, llegando tarde, mandando a los cabros chicos, que la comida, que no sé qué, tengamos que tolerar sus rajuños, ¿o no? ¿Por qué hay que tolerarlo? No tenemos por qué tolerarlo, lo hemos tolerado ¿cuántos años, chiquillos? Si la gente en Chile, los niveles de desigualdad medidos cuantitativamente, no mienten, no son un dato subjetivo, no son un dato de derecha o de izquierda, no son un dato político, son un dato concreto. En Chile la desigualdad es asquerosamente horrorosa, altísima, y ha dañado los cimientos de un país. Porque hoy día los chilenos ni siquiera pueden envejecer con dignidad. Porque si a los chilenos hoy día un abuelito está recibiendo 120 lucas, todos sabemos que con 120 lucas ese abuelito no vive. Y pierde su dignidad porque tiene que depender o de la comunidad, o de los hijos, o de alguna buena persona que quiera regalarle algo. Y esa persona no se merece eso, no se lo merece. Yo creo que el sistema está malo, está malo. El tema es que el camino que ha tomado la nueva constitución, a mi parecer, no es mejor. ¿Por qué? Porque se supone que, claro, yo voté por una nueva constitución para que sea en lo posible para todo. No existe, jamás va a existir la igualdad, pero en lo posible equilibrar esas brechas. El tema es que ahora, a lo que yo veo, como que se está inclinando mucho para un lado que no es bueno. Y aparte que no sé, cuando yo veo los debates, como que se tiran mierda, no respetan las opiniones de las otras personas, entonces como, entonces, al fin y al cabo es una constitución que todos tenemos que aportar, te guste o no, tenés que respetarla. Entonces yo creo que por ese lado ha perdido el foco. O sea, yo creo que la campaña comunicacional ha sido horrorosa y ha mostrado eso. Pero, porque claramente para que se construya una constitución representativa tiene que haber discusión. Claro, pero Tiene que haber, y hay que discutir hasta la cabeza del alfiler de... Pero no se toman bien serias las cosas porque el otro día salió en constitución, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Constituyente. Uno estaba votando bañándose. sí. Ah, y está se baña. Entonces, Yo sigo a Gamba, sí, en Agamba. ¿Estamos haciendo qué cosa? se estaba bañando y cuando le tocó votar dijo que no iba a prender el micrófono porque se estaba bañando. En plena sesión. Entonces tú ahí decís, chuta, Entonces ellos como que eliminan la credibilidad de la gente. O sea, al fin y al cabo, todos queremos cambio. Todos queremos cambio porque al fin y al cabo, venga, no sé, porque mi pareja tengo que trabajar, no sé, hasta las 9, 10 de la noche. Pero es que saben, yo voy a responder lo mismo que respondió el presidente, independiente que yo no sienta que es mi presidente. Porque a mí él no me gusta. Independiente de eso. A mí, a la Catalina, me le carga. Esos claramente, Rojas Bade, por ejemplo, son puntos negros dentro, pero son hechos de personas individuales. Porque nadie habla de que los constituyentes, por ejemplo, trabajan 16, 18 horas diarias. Eso nadie lo dice. Están 16, 17 horas, 18 horas metidos en el Congreso. Han dejado las patas en la calle en los días territoriales. Eso nadie porque en las noticias no salen, en el matinal no sale. Entonces la gente, como no sale ahí, la gente no lo lee, no lo busca, no lo sabe. Porque los medios de comunicación están... Tienen una influencia, pero sí, enorme, entonces, enorme. necesitan mostrar desde lo negativo, lo malo y que la gente... Porque la gente está tan acostumbrada a creerle a los noticieros, tan acostumbrada a decir que el noticiero dijo eso y es verdad.
Como lo que pasó con la niña esta, con la... siempre me cuesta decir su nombre, Iskia, ella, por si la cosa es que pasó esa situación allá en el sur y en los noticieros salía el tiro así como atentado. Y yo así como que ya me está, y dije yo así, justo estaba en la casa. Y lo empecé a ver, y empecé a analizar las cosas que decían y las cosas que mostraban y decía, eso no es un atentado, eso es una mala toma de decisión, porque no es un atentado que directamente vaya el daño hacia ella. Y el daño no iba directamente a los actos, los disparos iban al aire. No era algo tanto. Entonces digo, ¿qué es lo que es atentado? ¿Por qué el medio de comunicación muestra esto cuando en realidad es otra cosa? Porque mostraban al papá de Catrillanca como uno de los que mandaba a la comunidad. Y no es así, porque existen diferentes comunidades y cada uno sigue a la que está. Pero, y eso es histórico. Si uno lee la historia de Chile, la estructura social mapuche, que es histórica, uno y sin embargo, eso lo pasa en el colegio, con ese diseño, cómo ellos se organizan. Entonces el noticiero, ¿qué es lo que hace? Mostrar los que ganan lucas, los que mandan el país, no quieren perder esos privilegios, quieren que lo muestren a la ciudadanía. Eso hacen y la gente se mata creyendo todo lo que dice el noticiero. No es tan así. Porque ahí uno también tiene que ver desde dónde viene la información, o sea, quiénes están encargados de pasar la información Por en eso los veo medios de comunicación. Hay periodistas independientes, ya bueno, se nota mucho el color, pero también agarro alguna información así, Yo trato de seguir de todo un poco. Claro. Sigo a la UDI, sigo a RN, me río mucho con las cosas que ponen, porque ponen cada brutalidad, así como, no, todo es negativo, mañana morirá todo cualquier chileno en el mundo mañana muere. Como, así una cuestión, que salió de la NASA, dijo que y puedo seguir al Partido Comunista, al Partido Socialista, y también me río mucho con el extremo que ponen, porque claro, Daniel Jadwe, por ejemplo, le tira tierra a Boris todo el rato, y eso me da risa. Me gusta, pero me gusta mucho seguir a Gamba porque me hace mucho reír. Porque Gamba es periodismo independiente, era de ultra izquierda hasta a prepandemia y tuvo un giro editorial. Es un mono, la figura es un mono comiendo un plátano. Gamba, búsquenlo en Facebook, Instagram. El mono. Y tuvo un giro editorial, entonces todos los seguidores empezaron a decir que ese giro editorial era por plata. O sea, a Gamba lo compró alguien que tenía más poder y tenía lucas y ahora hace las noticias. Entonces es el medio más amarillo de Chile. Así ellos mismos se autodenominan como el medio más amarillo. Entonces, por ejemplo, salía la noticia porque son muy rotos para las noticias a veces también y se pican y todo, y siempre así como Gamba lo logró, todo lo han hecho ellos. La ministra no sé qué renuncia, por ejemplo, y eso es un logro para ellos, ¿cachai? A mí eso me da mucha risa. Pero salía, por ejemplo, la noticia que dice la Angélica, de este convencional que se estaba duchando, entonces salía el convencional no sé qué, votó mientras se estaba lavando y ustedes ya cachan, ¿cierto? Entonces yo leí la noticia y me da mucha risa la forma en que la expresan, porque es eso. Es una persona duchándose que votó, o sea, la Van Rieselbergher votaba curada. Y nadie dijo nada, y era peor estar curado que estarte bañando, ¿no? Cuando te estáis bañando tenés todos tus sentidos puestos, te voy a escuchar, voy a estar atento. Y curado, vaya a votar por algo, estáis súper alterado desde el punto de vista de la conciencia. Entonces uno tiene que primero tener memoria, la memoria es relevante, la memoria histórica, no la podemos perder, todas las cosas que ha pasado en Chile para llegar a este punto. Y lo segundo tiene que ver con cuidar los extremos. No hay nada que sea completamente malo ni nada que sea completamente bueno. No va a haber una convención, y vuelvo a repetir lo que dijo Boris porque lo estuve escuchando en la Bio, no podemos tener una convención que cumpla las expectativas de cada uno de nosotros. Tenemos que buscar una constitución que venga a atender lo que la mayoría quiere. Pero no vamos a encontrar una que sea perfecta, eso no existe. Es una utopía creerlo. ¿Y qué es lo que la mayoría quiere? Derechos garantizados, derechos sociales garantizados. Eso es lo que la gente quiere, enfermarme y no estar estresado que no tengo plata. El tema es que la Constitución, yo creo que está dejando muy de lado el tema del área económica. Yo creo
pero ¿has escuchado a Mario Marcel, el mejor economista de Chile? Estaba súper de acuerdo con lo que la Constitución propone. Yo de economía sé poco, así que como sé poco, porque no me cargan los números, y me carga la plata, me carga hablar de plata, me carga dividir a la gente por plata, entonces me cuesta mucho aprender economía, porque me enojo primero, me frustro. ¿Por qué dividen a la gente? ¿Cachan al profe Waldo, no? Que es el subdirector académico que está con ustedes, que a veces los sábados va a conversar con ustedes y como bien simpático. Él a mí me hizo clase, fue mi profe cuando yo estudié trabajo social. Y teníamos peleas eternas, porque él me hacía clases de administración. Entonces me acuerdo de una clase que nos hizo donde nos pidió que dividiéramos socioeconómicamente a la gente, a una población. ABC1, E, C, D. Sí, él da como esos conceptos así como clasificar. Muy clasificar a la gente por la plata que tiene. Y me acuerdo que yo le dije, yo no podía hacer ese trabajo. Y me tuvo en clase, yo creo que estuvimos aquí hasta como las 11 de la noche, pero en esa época las clases terminaban un cuarto para las 11, Sí. diciéndome que hiciera la cuestión. Y claro, teníamos discusiones súper fuertes porque yo le decía, yo no puedo hacer eso, yo no quiero clasificar a la gente por la plata que tiene, eso no es valioso para nosotros. Estamos pasando a llevar los principios éticos del trabajo social y usted viene con su administración a decirme que yo tengo que dividir a la gente por la plata que tiene. Eso no es multidimensional. Entonces, claro, a mí me cuesta mucho. Hay gente que lo hace y no le cuesta nada. A mí me cuesta mucho hacerlo, porque creo que para mí es antiético. Y por eso me dejo guiar y busco referencias de economistas que valgan la pena, porque sean gente que tiene un prestigio, que ha sido premiada, que tiene algún tipo de... que tiene algún elemento, claro, y además que tengan conciencia social. O sea, si ustedes piensan hoy día el ministro de Economía que tenemos, podemos estar de acuerdo con él o no, yo no estoy de acuerdo con un partido que milita tampoco, a mí me gustan los partidos políticos, cualquier persona que milita en un partido político yo la miro con recelo. El tipo está así, siendo director del Banco Central, ¿o no? ¿Cuánta plata ha ganado? No sé Eran cuánto, como, pero era demasiado. eran como no sé cuántos millones de pesos al mes, era una cantidad de plata exorbitante, como ministro lo gana más de 4 o 5 millones de pesos. Entonces el tipo está ahí porque tiene conciencia social, no está por otra cosa. Sí, incluso él desde un principio, con respecto a los retiros, él dijo desde un principio, él fue el único Que alegó. que alegó y se opuso a los retiros. Bueno, o sea, alegó también porque la plata salió del Banco Central, no salió del FP. Ah, claro. El Banco Central tuvo que poner la luca. Pero él tenía un conocimiento de qué es lo que podría pasar. Porque todos los otros por populismo, sí, sáquenlo. Y después, ahora la inflación que tenemos producto de eso. Y de la crisis Y de la mundial. crisis, porque claro. es que eso es lo que pasa, porque tienen la tendencia a decir mucho que es por los retiros y no es solo por eso. Hay otras cosas también. Pero él siendo como economista, ¿por qué tampoco no habló y no dijo, pucha, ¿sabes qué? De hecho, hasta de la conciencia social decir, ¿sabes qué? Sí, sáquenlo. Porque las AFP están sacando todas estas utilidades. Y ustedes no Porque están se les sacando. desarma el país. Por eso yo digo, entonces, Porque ¿hasta dónde llega la conciencia hay social cosas de la más gente? profundas y riesgos mayores que la gente, que el hecho de que la gente se enoje. Hay riesgos mucho mayores que ese. Pero a eso voy yo, ¿hasta dónde llega la conciencia social de la persona? Como por ejemplo, Porque también- repetir la crisis del 73 en Chile. Es que lo que por eso el área social, por eso digo que está muy ligado con el área económica. Es que la economía es una ciencia Porque, social. claro, porque al fin y al cabo, si la economía está buena, todos están contentos. Porque todos tienen pegas, todos tienen aquí, todos tienen allá, pero cuando la economía va es notoria la desigualdad, es mucho más notoria. Entonces, por eso yo creo que es muy importante el área económica, pero siempre y cuando también asociarla al área social. ¿De qué te sirve ya sumar, pero dejando el área social de lado? Pues te digo, ¿hasta dónde llega la conciencia social? Porque nunca hablo de las utilidades que la AFP estaba sacando. Claro. Cuando hay A través otro riesgo de mayor. toda esta crisis que estábamos teniendo en la inflación. Cuando hay un riesgo mayor a que la FP se robe la plata. Ahí, por eso.
La conciencia social es mayor cuando corre riesgo la mitad de la población. Prefiero con hambre pero vivos. Podemos hacer algo. Eso es una realidad. Tampoco hay respuesta del país. Si en el fondo por ese motivo también se quedaron los retiros, porque no había respuesta desde el gobierno para solventar la crisis que estaba llevando la pandemia. Si al fin y al cabo es una crisis que en nuestro país empieza desde el estallido social, después la sigue la pandemia, y a eso le vamos sumando la crisis que empieza a tirar los coletazos para acá con la pandemia también, o sea, en otros países. Y para rematar la guerra allá arriba, entonces como, claro, obvio que hay una inflación y todo, pero tampoco hay una respuesta para de alguna manera cubrir, quizás no todo, pero quizás lo más importante, que el no pensar en que, por ejemplo, las familias digan, ya sabes qué, cómete igual la comida aunque te dé asco, porque aquí en la casa no tenés para comer. Y eso no es tener dignidad para la gente, para tus hijos, digo yo, porque yo entiendo, o sea, hay mucha gente que las cosas le entran por la vista, y hubo un cambio de minuta por la JUNAEP que fue radical, o sea, fue de un rato al otro y ahora vamos a implementar esto y se lo tienen que comer. Y el que no come llega a morirse hambre a su casa. Porque esa realidad existe en los colegios, por algo entregan alimentación en los colegios. Porque en las casas tampoco había para cubrirlo, para poder bajar un poco y minorizar el gasto económico de las familias. Pero nunca hay una respuesta en relación a la necesidad de la gente, sino que en la necesidad de la economía. Y por eso la economía, yo digo que haya plata, que haya plata para esto. Yo digo y que para los demás. mientras los colores políticos, yo también soy muy reacia a eso, que mientras en estos momentos los partidos políticos se están mirando un ombligo y ninguno es capaz de legislar de acuerdo a las necesidades de la gente. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo tampoco soy partidaria hoy, pero sí lo respeto, lógico. Él estuvo mucho tiempo en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo. Yo en ningún momento vi que él presentara algún proyecto que, no sé, que regulara o fiscalizara a las otras entidades. Por ejemplo, en Luca y todo el tema, que los fondos llegaran a las instituciones, llegaran a la gente más que nada. Y entonces ahora salen con que no, que hay mucho robo, que hay que callar y todo el tema, pero si tú estuviste ahí y pudiste hacer el cambio y no lo hiciste, ¿qué hiciste? Dejaste que se siguiera lavando la gente. Es el problema que tiene el sistema y la Constitución tan bien armada, porque hay que aplaudírsela a Jaime Guzmán, porque dejó todo amarrado, porque el poder legislativo no tiene poder en Chile. Nosotros tenemos un régimen hiperpresidencialista. Es el presidente el que presenta los proyectos. Entonces, si tú no tienes mayoría en el Senado, como diputado, como senador, no tenés mucho que hacer. Porque no tenéis las fuerzas de apoyo para tener la cantidad de votos, que son los 2/3, que no es tan terrible los 2/3. Que por eso, cuando ellos se Entonces, el ombligo, quedó van a todo poder. muy armadito para que los cambios sociales no fuesen posibles. Por ejemplo, ahora quieren implementar la nueva ley de seguridad. De un partido dijeron, no, van a estar los votos. Yo digo, cuando ellos se unan por las reales necesidades de la gente, ahí vamos a poder recién hacer un cambio, antes no. ¿Por qué? Porque yo siempre no, que la derecha dice una cosa y la izquierda sale con que no, que es malo, que la izquierda dice una cosa y la derecha sale con nada, es malo. ¿Por qué? Porque siempre ven por su color político, no ven por la gente. Hay que cambiar la Constitución, que es la madre de todo el sistema. Es la nave madre, nodriza. De ahí se mandan todas el cerebro de este país. De ahí se mandan todas las señales para abajo. Y de ahí están los mandatos. Por eso es tan importante la Constitución. En la Universidad de Chile, la Universidad Abierta, dato al que quiera, hacen un curso, no sé si hoy lo están haciendo, está vigente, pero yo vi que lo tenían este año y probablemente para el segundo semestre lo van a tener. La Constitución en debate se llama. Y es buenísimo el curso, porque no tiene color político y te enseña lo que es una constitución, cuál es la importancia de la Constitución, qué es lo que se juega en una Constitución. Revisan la Constitución chilena si es que no te gusta leer,
Por lo tanto, es relevante para entender la relevancia que tiene una constitución y que no se trata de decir, ay, rechazo porque se estaba bañando o apruebo porque yo soy de izquierda y voy a aprobar. No, es mucho más profundo que eso y necesita un análisis mucho, mucho más fundamentado y mucho más calmado que lo que se está dando hoy día. ¿Por qué? Porque en Chile la educación es pésima y hace que las personas no tengan capacidad de análisis y repiten como loro lo que escuchan. Y ahí a mí se me viene la grandiosa Mafalda, ¿cierto? Cuando dice, el que no lee está condenado a creer lo que le dicen. Y es una condena porque viven toda la vida creyendo lo que escuchan. Y no son capaces de cuestionar, y el otro día nosotros nos pasó, bueno, ayer, que fueron del equipo territorial, el tema de la interacción y todo. Y nosotros usamos la planificación diversificada y trabajamos por su grupo. Y justo la otra vez en el medio, me ocurre hacer una presentación de Montessori para todos los niños por igual. Para todos. Entonces, ya, porque veo el cuestionamiento de decir por qué la planificación, si se venía hablando del tema. Yo le digo a la encargada porque me llevo muy bien con ella. Y le digo, ya, ¿y dónde está el rol de las chiquillas, de las técnicos, de cuestionarle la planificación a la educadora, de haberla leído y haberle dicho, oye, no, porque mira, estás presentando esto, sin embargo, el técnico dice otra cosa, pero sin embargo se callan y siguen haciendo lo mismo que hace la otra persona. Entonces, esto no es una responsabilidad de nosotros, porque le digo, y esto es responsabilidad común, porque mi deber es leerla, mi deber es cuestionarla. Y no cuestionarla de que decir, oye, está mala, sino que decirle, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que decimos, esto es lo que tenemos que Todo hacer. es mejorable. Y todo es para mejorar. Entonces, la responsabilidad no es solo de ella, es de todo el equipo. Y ahí es como tú dices, ¿dónde está la responsabilidad de los ciudadanos cuando hablamos de la Constitución? Quieren todo al tiro, que salga perfecta al tiro. Entonces, cuando salga el borrador, yo me pregunto, ¿cuánta gente la va a leer? ¿Cuánta gente realmente le va a prestar atención? ¿Y quiénes le prestan atención? Los que no quieren perder los privilegios. Porque ellos van a ir y ¿qué hacen? Y los que están en el otro ¿Y extremo. para qué voy a ir a votar? ¿Y para qué voy a ir? Y al final no lo hacen. ¿Y quiénes se ganan la mayoría? Los que son minoría. ¿Por qué? Porque los otros no van, no hacen su responsabilidad. O no se dan el tiempo de leer. El otro día salía en las redes sociales, le hicieron una pregunta a una señora. ¿Usted qué prefiere? ¿Socialista o capitalismo? Socialista, le dijo. ¿Por qué? Porque necesitamos una sociedad más social, decía la señora. Ah, le decía el niño. Y yo después dije, escucha, ¿cómo la voy a ocupar si al fin y al cabo no? Sí, pero uno cuando llega a ser adulto uno tiene una responsabilidad social y tiene que cumplirla y tiene que informarte. Si ya basta de exigir también a la gente absolutamente todo, porque a lo mejor puedes haber tenido cuando chico una educación paupérrima, pero después te podía educar un poco. Pero que el tema es que lo manifiestan, lo informan toda la cuestión, pero no saben lo que es, po. Y ahí está la responsabilidad de informarse bien. Ya, antes de que se me vayan todos, veamos PPP, que es la última. Teoría, ya. Vamos a hablar única y específicamente de Lev Vygotsky, que propone teoría del desarrollo, pero una teoría social del desarrollo. Y entonces él, muy por el contrario de los psicólogos que proponen la teoría social, la teoría del desarrollo, perdón, él propone que el niño se desarrolla de afuera hacia adentro. ¿Sí? Los otros proponían que era de adentro hacia afuera. Él propone de afuera hacia adentro. ¿Cómo es? Nos dice que para que el niño se desarrolle depende de la interacción que tenga con el entorno. ¿Sí? La estimulación que reciba del entorno en el cual él está inserto. Por ejemplo, hábitos alimenticios. ¿Sí? El niño en algún minuto aprende a comer, ¿cierto? Y en ese aprender a comer, aprende qué alimentos se comen y cuáles no.
lo aprende de manera innata, así porque dentro trae una programación que dice esto cómetelo y esto no te lo comas. No, porque cada uno se lo paga. El de afuera sea. Depende del entorno en el cual está inserto, ¿no? Un niño en Chile, ¿qué aprende a comer? Papilla. Pan. No, pero la comida que... Las comidas típicas, va a comer arroz, fideo, puré, lo que poroto, lentejitas, charquicán, lo que come la gente en las casas. Po. Y un niño que nace en China, ¿va a aprender a comer lo mismo que un niño chileno? No. No. ¿Se entiende? En una tribu africana, por ejemplo, ¿tienen las mismas indicaciones para alimentar a un niño que Chile? No, ¿cierto? De hecho, el acceso al agua es diferenciado. Y pasa lo mismo en las casas, o sea, hay unos que se comen, dice, por ejemplo, las lentejas con papa y se las comen con papa y los que le echan. Entonces tampoco aprendes a comer de lo mismo. Exactamente, porque depende de la estimulación del entorno. Por ejemplo, los seres humanos nacemos con un potencial de estatura máxima, ¿cierto? Yo nací y mi potencial de estatura máxima era, por ejemplo, 1,70 m. Por el ADN, ¿cierto? La mezcla de mi mamá con mi papá, todas las familias para atrás. Ese era mi potencial máximo. Pero depende del entorno en el cual yo me desarrollo si voy a lograr ese máximo potencial de desarrollo. Si voy a medir 1,70 m, voy a medir 1,68 m, 1,65 m, 1,62 m. Porque depende, por ejemplo, de las horas de sueño que yo tenga cuando soy niño. Depende de la alimentación que tenga. Depende del ejercicio físico que realice. ¿Se entiende? Por lo tanto, no todo depende de lo interno. Lo interno tiene un potencial, pero ese potencial se desarrolla desde el entorno. Yo eso le iba a comentar antes cuando usted decía que era lo menos estructurada y ese comentario así como que se duerma cuando tenga sueño. Pero desde lo que dice Vygotsky, o sea, los niños necesitan cierta cantidad de horas de sueño para poder también favorecer el crecimiento, porque la hormona del crecimiento se activa en la noche. Bueno, cuando duermes. Por Claro. eso que los niños duermen tanto cuando nacen y empiezan a crecer tan rápido. Y en la adolescencia en la adolescencia se pegan el estirón. Claro, hay detrás un porqué deben tener, claro, y ahí es donde vienen estas rutinas y esta estructura que favorecen de alguna manera el desarrollo de la persona. A mí el otro día me pasó con mi hijo que no quería acostarse. Y ahí yo le tuve que explicar, mira, tú necesitas mínimo 8 horas para dormir. Y con los deditos. No, y los niños se demoran 3 horas en llegar al sueño profundo. 3 horas. Ya, ¿se entiende esto desde afuera para adentro, cierto? Sí, de que el estímulo viene del entorno. Y por eso Vygotsky nos dice que el desarrollo del ser humano es social, no es psicológico únicamente. ¿Ya? Ahora voy a pasar a un último tema, que es un tema completamente distinto, que tiene que ver con el trabajo que ustedes estaban haciendo. Y que tiene que ver con las políticas públicas y su financiamiento. Entonces vamos a decir que el financiamiento tiene 3 líneas. La línea privada, ¿cierto? ¿Sí? La línea mixta de las ONGs y las organizaciones de la sociedad civil y la línea pública, que es el Estado, ¿cierto? ¿Sí? Todas estas formas yo tengo de financiar una política pública. Entonces vamos a poner como ejemplo las políticas públicas en educación. ¿Existe educación financiada por el Estado? Sí. Como política pública, ¿cierto? En atención a un derecho, sí. Por ejemplo, la escuela E62, ¿cierto? Los niños van ahí, nadie les cobra, no arreglan. Existe una línea privada
Sí, para satisfacer esta política pública de derecho a la educación? sí. Por ejemplo, María Montessori. Portaliano. Biblia. Colegio alemán. les voy a poner otro. Portaliano. El IAC. Es absolutamente particular. Completamente. ¿Ah? Mensualidad de Instituto Abdón Cifuentes. 200 lucas la mensualidad. Una locura. Sí, por vuelta. Es una locura, sí. Ya, y existe una oferta mixta. ¿Quién la subvencionada? ¿Y a qué nos referimos con mixta? A que tiene financiamiento privado y estatal. Esta es pura platita del Estado y esta es pura platita de los privados, ¿cierto? Existe, Sí. ¿cuál, por ejemplo? Que el San José de los Andes. Integra. Mixto. El mixto. Mira. El mixto. ¿Es un colegio particular subvencionado? Sí. Recibe entonces financiamiento mixto porque hay un sostenedor, ¿cierto? Que es un privado y aparte está el Estado, ¿cierto? Por lo tanto, lo que me interesa que les quede muy claro es que existen 3 líneas de financiamiento para las políticas públicas: pública, mixta y privada. ¿Se entiende? Y las 3 vienen a satisfacer necesidades de la población. Por ejemplo, si yo les pongo, y el último que les doy, para que se vaya, la Teletón. ¿Qué tipo de financiamiento tiene la Teletón? Mixto. 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 ¿Por qué mixto? Porque recibe del Porque Estado más las recibe donaciones que se hacen en cada Plata del teletón. Estado. Nunca escupieron a Saba Bachelet en el discurso y decía, no, le vamos a dar tantos millones de pesos a la 1.000 millones ¿cierto? A la Teletón. Recibe aporte estatal, pero también recibe aporte privado. ¿Privado de quién? De la empresa privada, todas las que donan, y los privados particulares, los que van a donar al banco luquita, 500 pesos, 5 O lucas. sea, profe, toda la plata sale de nosotros. Sí, sí, ¿por qué? En teoría Porque sí. esta plata de dónde sale? También de De nosotros. nosotros. Y los pruebas también de nosotros. De los impuestos. O sea, Cuando los pagamos medios- el IVA, cuando pagamos el impuesto al Yo combustible. me pago mi sueldo. La leche, por ejemplo, a mí me da risa, por ejemplo, cuando empieza la Teletón, porque los supermercados, no sé, pues Carosi dice, ya estamos apoyando a la Teletón, empiezan como un año o 6 meses antes, pero los pillos que suben 20 pesos, o como 20 pesos. No, es peor aún. Sí, y Es la peor Teletón aún. no sale ni un peso de ¿Qué ellos. es lo peor aún? Y me Muchas leyes en Chile favorecen a la empresa privada. Existe, ¿han escuchado hablar de la ley de donaciones? Sí, eso le está diciendo yo a la Súper tele. antes había. No pagan impuestos. ¿Te acuerdas cuando iba al San Vicente Conoce y te decía, ¿dóndan los 10 pesos? Y tú Sí. decías sí, cuando terminas de la funda y te ponían una cara muy triste de una persona sufriente. Yo ahora no Sí. lo dono. Ahora yo Me no. dicen no y me quedo mirando a ver. Sí. Entonces, ¿qué hacía? De la ley de donateo. El supermercado, a fin de mes, por ejemplo, juntaba 3 millones de pesos. Con los 10 pesitos, los 5 pesitos que donaba el cliente. No es plata de ellos, es plata que hay Pero- una colecta. pero ¿cierto? ellos decían que era de Pasó ellos. el carrito. Iban con estos 3 millones de pesos y lo donaban bajo la ley de donaciones. ¿Y qué hace la ley de donaciones? Dice, si usted dona 3 millones de pesos, entonces le No vamos paga impuestos. a rebajar Los impuestos. su impuesto en 3 millones de pesos y va a pagar 3 millones Lo que- menos. y lo Porque que usted da- está con una persona que está ayudando a la beneficencia de este país, le vamos a restar 3 millones de pesos. Y el tema es que esos 3 ¿Quién millones. gana 3 millones ahí? La empresa. La empresa gana 3 Las millones. pymes ¿Qué